¿Podemos escuchar la radio, por favor? Quédate, aquí empieza Un Gallo para Asclepio, el podcast de filosofía para paladares diversos, filosofía prolija y al alcance. En nuestro segundo episodio dedicado a las sustancias, nos lanzamos en un viaje a la manera de Hunter Thompson, recorriendo los claros y oscuros pasillos de las drogas, donde no solo distorsionan la realidad, sino que también revelan verdades crudas sobre nuestra existencia. Hoy, en Fear and Loathing y en El Gallo, exploramos las profundidades de la filosofía y la percepción. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a Un Gallo para Asclepio, el programa que le receta a su chamán para conducirlo al éxtasis. Pues nada, estamos aquí de vuelta, soy Oscar Merino, vengo hoy como chamán, ciber chamán invitado y pues vamos a darle aquí al miedo y asco en el gallo. Pues continuando con esta bonita selección, vamos a darle un segundo lugar a nuestro episodio de las drogas. Ya hablamos de los misterios de Eleusis, ya hablamos del discurso de la modernidad cientificista y su enfoque en lo medible y lo contable, donde las drogas no tienen cabida. Mencionamos un poco ya en el episodio pasado Baudelaire y sus paraísos artificiales, y salió ahí sin que nosotros lo tomáramos en cuenta, pero bien merecido, Thomas de Quincy. Hoy en este versión número 2, Fear and Loathing en El Gallo, vamos a seguir hablando de qué hay de la filosofía y las drogas. A lo largo de la historia, la filosofía se ha presentado, ha prestado más bien escasa atención a las drogas como herramienta para alterar la conciencia, y a menudo se ha visto como atajos en lugar de caminos que se tienen que explorar. Aunque muchos filósofos las han consumido, pocos filósofos han reparado seriamente en ellas. Y hacer una fenomenología de las drogas no es lo mismo que pensar en la justicia, o que pensar en la moral, o que pensar en el amor. Hacer una fenomenología de las drogas exige hacer una filosofía que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con la experiencia, salir del despacho, salir del cubículo y arriesgar. Esta es la metáfora de la que hablábamos la clase pasada, la clase de las drogas, la metáfora que hablaba Antonio Escotado. La misma cuerda que usa un alpinista para escalar es la misma cuerda que sirve al suicida para ahorcarse. Hoy, en Un Gallo para Asclepio, Fear and Loathing en El Gallo, Arturo Castro en los controles. Dice Walter Benjamin que a quien acaba de consumir hachís, Versalles no le parece tan grande y la eternidad no le dura demasiado. ¿Qué tal? Yo soy Adrián Ardilla Lara. Bienvenidos una vez más a Un Gallo para Asclepio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que nos esté escuchando. Qué lindo tenerlos de vuelta en el ocaso de esta tercera temporada. Bienvenidos una vez más. Ellos son los que hablan. En las veladas trabajan en mi cuerpo. Me dicen que soy la mujer de los mares, que traigo la sabiduría en mis manos, que soy la mujer de San Pedro y San Pablo, que soy la mujer niña. A veces lloro, pero cuando silbo nadie me espanta. En el medio está el lenguaje. En esta orilla, en el medio y en la otra orilla está el lenguaje. Con los niños veo a Dios. Ellos hablan y yo tengo el poder de traducir. Si digo que soy la mujercita del libro, eso quiere decir que un pequeño que brota es mujer y que ella es la mujercita del libro. Y así me convierto durante la velada en hongo mujercita del libro. Si estoy en la orilla acuática, yo digo: soy mujer que está parada en la arena, porque la sabiduría viene desde el lugar donde nace la arena. Soy la mujer que escribe. Este es un fragmento de las palabras de María Sabina. Pues bienvenidos una noche más a Un Gallo para Asclepio. Bienvenides todes. Yo soy Mar Llamas, como ya lo saben. Y esta vez justamente vamos a tratar un poco de reconstruir el camino de las drogas. Es completamente difícil armar una genealogía o una línea del tiempo perfecta, y creo que tampoco pretendemos hacerlo en este caso, sino un poco voltear a ver el pasado y voltear a ver la historia natural que tenemos de la búsqueda de otros lugares, de otros estados de conciencia, de otras experimentaciones que nos permitan entender la realidad desde otros lugares. Y creo que en este episodio vamos a recapitular mucho desde la escucha de lo que nos estuvo compartiendo Arturo Castro en los controles, respecto al uso de las drogas antes de que existieran los conceptos modernos, las prohibiciones, la racionalidad,
el consumo a partir del ocio, que también es muy importante, y cómo también tiene un trasfondo de ritual, de religiosidad y de entendimiento del mundo justamente a partir desde otros espacios. De magia y de misterio, qué bonitas palabras las que acabas de decir de María Sabina. Pero sí intentar volver a seguir ahí la línea de quizá entender las drogas como una posibilidad a los infiernos, por supuesto que sí, y también como una especie de magia, misterio y de cosa rara. Aclarar que en este programa no estamos haciendo ningún tipo de apología al consumo de estas sustancias de las cuales hablaremos, sino que intentaremos hacer una revisión filosófica, literaria y quizá un poquito historiográfica acerca de cómo se han usado algunas sustancias por filósofos, literatos y el público en general a lo largo de la historia. No se olvide de seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter como Un Gallo para Asclepio y o Free Games. No se olvide de seguirnos en su plataforma de podcasting favorita, donde quiera que nos escuche. Sabemos que usted nos ve por YouTube, sabemos que usted nos ve por Spotify. Y bueno, ya estamos en el cierre de la temporada. Ahora sí ya podemos decir que esta vaina se ha terminado por ahora. Nos queda un capítulo más, nos queda un episodio más, pero ya nos vamos a descansar. Nos vamos a puede continuar con la programación habitual de las 5 de la mañana. Y nada, qué alegría que te encuentres por aquí, Oscar. Te extrañábamos a pesar de que estuviste en el capítulo del dolor. Qué alegría que andes por aquí con nosotros otra vez. Sí, pues aquí ando, que no les duela, ya ando de regreso. Y pues la idea era hoy estar ahí presente, pero pues bueno, me pasó como el cuento ese de García Márquez, que estuvieron diciendo que iba a llover y pues terminó no lloviendo, pero según que va a caer un diluvio. La verdad sí me encantó la lluvia. Bueno, pero podríamos decir que tu presencia... Ay, me interrumpí. Pero podríamos decir que tu presencia virtual son como unas pequeñas gotitas de lluvia. Son gotitas de poliamor. Son unas gotitas de poliamor para este podcast tan monógamo. Estoy de acuerdo. Nada más hay que esperar que sea el día de San Juan para que caigan las lluvias torrenciales. Todavía no, hoy es 19. No, todavía no es 19. No. Y en la noche de San Juan todos comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100,000 reales. Se va a poner loco. Va a ser la fiesta del gallo. No lo olvide, gallo, escucha. El 6 de julio tenemos la fiesta del gallo. Mándenos un mensaje en nuestras redes sociales de Un Gallo para Asclepio, en nuestras redes particulares, una señal de humo, lo que usted guste, pero hágase presente en esa fiesta. Y no va a ser que por qué no me invitaste, que no, ya les pusimos ahí varias veces. Bueno, los que se quejan son los amigos de Ardi. Y por favor, a nombre de Alan, Oscar Merino, Mariana y un servidor e Isabel en la voz en off, hágase presente para que sea invitado, porque si no va a ser una fiesta de Adriana Ardilla Lara. Solo hay invitados de Adriana Ardilla Lara. Nada, pues vamos a darle. ¿Les parece más o menos que hagamos así un recuentito bien veloz de 2-3 minutitos de lo que hablamos del capítulo anterior acerca de las drogas? Me parece encantador. ¿Qué puedes rescatar de nuestro episodio anterior de las drogas? A mí me parece muy importante que empecemos justo por el punto de partida del episodio anterior, que fue una pregunta que creo que yo abrí, en la cual hablábamos sobre cómo dentro de la formación profesional o de la formación académica de la filosofía se ha introducido o no introducido el tema del consumo de drogas para hacer ciertas exploraciones dentro de la filosofía, como para entender las cosas a partir de otros estados de conciencia, de otras percepciones de la realidad o de las realidades alteradas, justamente para poder pensar en el mundo en el que habitamos, ¿no? Y hacer filosofía. También un poco hablamos sobre cómo esto termina llevándonos hacia las prohibiciones que tiene la modernidad y los proyectos contemporáneos, modernos, hegemónicos, ilustrados también, en los cuales pues nos alejamos del consumo de las drogas como una manera
como un medio natural a través del cual podemos conocer otro tipo de realidades, otro tipo de conexiones corporales con la naturaleza, con otro tipo de cuerpos incluso. Pues sí, ¿no? A través de esta prohibición que se genera y que entonces se da todo un tabú alrededor de las drogas que nos desvincula con esta parte en la cual también podemos entendernos pues totalmente desde puntos de vista distintos, ¿no? Claro. Ahí pues sí retomamos un montón de nociones o de, pues, sí, como cuestiones históricas, como todo el tema de la guerra del opio, cuando el Estado se mete, yo proponía que había una caracterización de la droga como la sustancia que históricamente ha sido administrada por alguien, ¿no? Que no es una sustancia de libre consumo, de libre venta. Proponía que las drogas son sustancias que siempre alguien las ha administrado en momentos especiales y momentos específicos. Y en esa administración, permitido luego por esta ideal de la modernidad muy ilustrada, en el que todo tiene que ser medible, cuantificable, científico. Entonces, las drogas se quedan como un poco ahí sin ningún espacio, porque si estamos viviendo ahora en una sociedad donde lo único que prima es la razón, como donde caben las cosas que te muestran otra posibilidad de la razón. Y entonces, pues la droga entra en desuso, la droga como chamánica, la droga como una sustancia de posibilidad de irte al interior, una posibilidad subjetiva, una posibilidad más hacia el interior, se queda ahí como algo que no se cabe. Y lo que platicaba la clase pasada, Octavio Paz propone que entonces este artista decimonónico, que nosotros hoy lo tomemos como maldito, ¿no? Los poetas malditos, los poetas terribles, son personas que se quedan sin una función social, y entonces ahora el poeta, el artista, empieza a buscar un camino interior por medio de la sustancia, y luego aparece la temible figura del cochino y asqueroso Estado, que es quien se encarga de administrar las drogas, ¿no? La guerra del opio, que es el Estado inglés envenenando a las personas con opio, y luego el Estado gringo, que es la guerra contra el narcotráfico, pero quien se encarga de administrarlas, quizá dándolas o quizá prohibiéndolas o quizá diciendo sí, no, quien ahora tiene el control es el Estado. Pero antes de la modernidad no era el Estado, sino era el chamán, el iluminado, ¿cómo poderlo decir? Pues sí, la palabra más familiar que tengo es chamán. Y que también de alguna manera eran estas prácticas que se compartían como una tradición o como una parte fundamental de las culturas, ¿no? Si volteamos a ver a las culturas prehispánicas, pues cuántos pueblos originarios consumían hongos alucinógenos, peyote, justamente, ¿no? Retomando las palabras de María Sabina, y cómo de alguna manera era una parte de la identidad, ¿no? Una búsqueda que se compartía también como cultura, y que no era un tabú, no era una cosa que se saliera de alguna manera de las normas, ¿no? Como ahora, que justamente en el capítulo, retomando el capítulo anterior, hablábamos de la figura del psiconauta, y que justamente pues nace a partir de personas que toman la decisión de explorar la conciencia y otras áreas de conocimiento a partir de algo que ha sido negado, ¿no? Y que ha sido prohibido. Y que ¿qué pasaría si volteamos como en esta... Que se olvida, mi intuición es que se olvidó, que ha sido negado y prohibido luego de la Ilustración, luego de la diosa razón. Se prohíbe, porque entonces lo que propone la Ilustración es que todo tiene que ser cuantificable y medible, y como de pronto tomas algo y aparece algo que no es material, que no existe, que no es medible, que no es cuantificable, que no es esta realidad física y química que puedes medir, y entonces se niega. Y 200 años estuvo negado hasta que aparece el psiconauta y reexplora o redescubre eso que en Occidente se había olvidado, que era el consumo de la sustancia. Y es interesante, ¿no? Cómo esta figura comienza a contraponerse a un sistema, ¿no? En lugar de formar parte de una naturalidad o de como... O sea, no pensamos como en esta idea de volver al origen, sino que es algo que se superpone a el sistema de creencias y de reglas que existe respecto al consumo de drogas, ¿no?
Y hay como una estocada a la ciencia dada por la misma ciencia, que es la creación, la invención del LSD, ¿no? Que como si la droga ha sido negada porque no se puede cuantificar ni medir lo que ves con la droga, de pronto en un laboratorio, de manera sintética, aparece una cosa que te retoma a esa realidad, que no es la realidad medible y cuantificable, y entonces es el boom del psiconauta, es el boom del hippie. Pero ese hippie que, si bien motivado por el LSD, busca las otras posibilidades de las sustancias no en las calles de Estados Unidos, sino se van a Nepal, al camino del yogi, se van a la India, se vienen a México con María Sabina y a muchos otros lugares que seguramente desconocemos, pero empieza esta exploración ahora por volver a retomar la sustancia. Y es bien interesante porque justamente el retomar estas exploraciones nos transporta otra vez a este reconocimiento como seres sensibles, más allá de la como reglamentación que existe de que somos estrictamente seres racionales, ¿no? Y creo que aquí cabe anotar un poco la parte, el apunte teórico que hago cada episodio respecto a los cuerpos, y cómo es bien interesante cómo en esta desconexión que existe en el cuerpo, volver a conectar con las posibilidades sensibles que están completamente encarnadas y completamente instauradas en el cuerpo, es un acto político, ¿no? Y voltear a ver este pasado en el cual descubríamos nuestras sensibilidades, por ende nuestros cuerpos, a través de este uso de sustancias que culturalmente, o sea, creo que es muy interesante hacer estas miradas como que a lo mejor podrían parecer un poco anacrónicas, ¿no? O estos saltos que de repente vamos a hablar de el presente, la contemporaneidad, lo moderno, y voltear a ver el pasado, porque quizá ahí hay muchas respuestas, o más bien ahí hay muchas respuestas, ¿no? Cómo justo es retomar esta noción de que somos seres sensibles y capaces de entendernos desde otras posibilidades, ¿no? Porque pues este proyecto moderno coopta un montón las posibilidades del cuerpo a partir de la idea de que todo lo que nosotros pensemos y podamos llegar a sentir tiene que ser mediado por la razón, cuando realmente siempre se antepone lo emocional, ¿no? Que lo emocional bajo ninguna circunstancia está dictado por la razón, sino por cuestiones mucho más, de alguna manera podríamos decir, incluso primitivas, ¿no? Incluso el mismo Heidegger, querido Gallo Escucha, habla del estado de alerta. El estado de alerta es como tú te enfrentas al mundo a partir de una emoción, de un estado emocional, y el mundo se posibilita ante ti desde la emoción que permea de ti dentro de ese momento. Y claro que el uso de sustancias, el uso de cualquier droga, también abre un montón este camino hacia la emoción, ¿no? Quita un montón de barreras o un montón de ideas o creencias que estructuran lo que podemos pensar o no podemos pensar, y simplemente comienza a suceder, ¿no? Y muchas cosas se salen de nuestras manos, y creo que también ahí es donde entra un montón en la figura de, o la idea del mal trip, ¿no? O el mal viaje, o que hay, sí, justo, ¿no? Esta idea de que hay malos viajes, cuando los malos viajes pues también significan que estamos volteando a ver algo que no queremos voltear a ver, ¿no? Estamos pensando algo que no deberíamos de pensar, que estamos sintiendo algo que no nos es familiar y que se anteponen como a todas estas creencias de lo que sí debería de ser, ¿no? Y al final es como otra vez volver a esta parte de, es justo, ¿no? De cómo los cuerpos encarnan a todos estos sistemas políticos o estos discursos hegemónicos en los cuales estamos ahorita instaurados y que llevamos años en este proyecto hegemónico, ¿no? O en esta construcción de discurso completamente capitalista y racionalista y colonialista también, ¿no? Creo que por eso también es bien importante voltear a ver el tema de cómo llevaban estas prácticas y cómo utilizaban las drogas los pueblos originarios, y cómo también existía una conexión mucho más cabrona con el cuerpo, porque ahora viéndolo desde lo contemporáneo, desde el mundo en el cual habitamos nosotros, pues tenemos toda esta facultad política de anteponernos a lo que nos han dicho a través de recuperar el territorio del cuerpo, y recuperarlo también incluye todas estas búsquedas sensibles que podemos hacer a través del uso de drogas. Aclaración, esto no es una apología al uso de drogas, solo estoy planteando la posibilidad poniendo la posibilidad sobre la mesa. No nos baneen, por favor, YouTube. No nos bajen plataformas.
bueno, al final que pues todo lo que puedes hacer a través de estas exploraciones también se puede convertir en un acto político desde la hora, ¿no? O sea, como el voltear a ver ese pasado es voltear a ver la posibilidad de que existan otras formas de ser y estar en el mundo donde también las drogas se convierten en un complemento para recuperar territorios perdidos, que incluso, ¿no?, las drogas son ese territorio perdido cuando las comienzas a ver desde otros puntos de vista que no son solo como el consumo a través del ocio, que tampoco lo voy a decir que lo recrimino, que digo imposible, ¿no? No consuman ninguna droga para el ocio, porque incluso pues el alcohol, ¿no? Y aquí nos estamos echando una cheve y un cafecito incluso es una droga para el ocio, el azúcar o un montón de cosas más, ¿no? Pero al final de cuentas también esta idea pues genera un montón de consumos muy como incluso irresponsables que solo tienen que ver con el consumo inmoderado al que nos lleva todo el capitalismo y que no tiene que ver con que tengamos un consumo consciente que nos oriente o que nos lleve hacia realmente conocernos a nosotros y hacer un camino interior, pero también hacer un camino hacia afuera y a entendernos en la gran magnitud que tenemos, ¿no? Porque es también lo que hacen las drogas como el peyote, como los hongos alucinógenos o incluso como el LSD, cuando lo llegas a consumir no solo para un viaje introspectivo, sino que en un contexto completamente natural te das cuenta que también formas parte, ¿no?, de ese todo y te reconoces como parte de ese gran mundo. Eso me hace pensar un poco como en esta cosa que decía Pascal respecto a que somos como muy, muy pequeñitos en ciertas escalas y muy grandes en otras, ¿no? Y entonces creo que también entenderte dentro de esta inmensidad que es el mundo natural en el que habitamos, pues es una forma también en la cual las drogas te llevan a darte cuenta de tu magnitud y tus dimensiones, ¿no? De adentro y hacia afuera también. No, y en esta cosa que decías también, para no ser indolentes con la parte oscura, pues resulta que hoy en el siglo XXI, cuando hablamos de las drogas, la epidemia de las drogas y los problemas de las drogas, pues son problemas relacionados con el consumo, pero del consumo desde el capitalismo, ¿no? Piensa que en esta gente que se dedica a la mafia, a estos grandes señores, empresarios, legítimos, que se dedican a vender y proporcionar drogas a las personas que consumen drogas, pues lo hacen motivados no desde esta forma primigenia que pudieron haber tenido las drogas, sino es desde el consumo capital. Piensa que no importa que la persona se vuelva adicta y se vuelva un loco, un loquito del centro por la droga, sino es una persona que gasta, ¿no? Al final es una persona que compra. ¿Cuál es la diferencia entre uno de los grandes capos de la droga y Amancio Ortega de Grupo Inditex, ¿no? Alguien que venda ropa de Zara, ¿qué diferencias tiene contra uno de estos legítimos señores a los cuales respetamos mucho en este programa, pero los vemos como grandes empresarios, no como grandes médicos? Sí, porque al final cubren una necesidad de consumo que incluso se va generando a través de la posibilidad de adicción que existe con este tipo de sustancias, ¿no? Y que por eso es un negocio que funciona de maneras tan redondas, porque es muy efectivo también en el tema de las adicciones. Y creo que eso es como lo que va moviendo el episodio pasado y este episodio, ¿no? Como pensar que no podemos tener una visión como inamovible respecto a las drogas, porque todo tiene que ver con la forma en la cual se utilizan. O sea, como que tiene un montón de aristas el tema, ¿no? Porque al final es muy, muy ambiguo, muy de doble filo, en el sentido de que lo que puede llevarte a conocerte a través de un montón de caminos magníficos también puede llevarte a destruirte de maneras muy terribles, porque claro, ¿no? Tenemos que reconocer que son sustancias que pueden generar adicciones, que son sustancias que si no las utilizas para ir hacia adentro o para conectar desde el adentro hacia el afuera, pues solo te pueden llevar a quererte como expulsar de ti mismo, cuando en realidad eso es una fantasía bastante imposible, pero que funciona muy bien en la narrativa de las drogas, ¿no? Y que también nos habla mucho de la crisis que existe actualmente respecto al consumo, porque tiene que ver con si no tolero esta realidad, como también pretendo salir de ella a través de las drogas, que es lo que ha generado, pues, no sé, pensar a lo mejor en
el fentanilo en Estados Unidos, ¿no? O en estos consumos tan terribles, ¿no? Y tan devastadores también en el sentido de cómo han acabado con un chingo de vidas. ¿Querías apuntar algo, Oscar? Como que te vi ahí con el mic. Sí, no, pues simplemente, bueno, decir que yo ahí como que detecto una paradoja, ¿no? Como con esto del capitalismo y el consumo de, pues digamos, de los dulces, para que no nos bajen YouTube ahí por decir esa palabra que suena en los comerciales de ahí, que sale hasta con música de corridos tumbados, ¿no? De compa, no sé qué. Pero lo que yo detecto como paradoja es que justo en el capitalismo, pues se nos induce al consumo, claro, de estos dulces, pero creo que es algo, como mencionaba, creo que Arturo, no recuerdo quién dijo ahorita, creo que con la ilustración viene pues toda esta amplitud, pues digamos, de derechos o de posibilidades para todas las personas, cuando creo que en las culturas antiguas quizá el consumo de estas sustancias era reservado solo a ciertas personas, ¿no? Entonces creo que al ampliarse el acceso a todo el público, pues ahora también nuestro acceso a este tipo de sustancias puede ser, más allá de lo que si sea legal o no me enfocaré en eso, sino que ahora pues podemos acceder fácilmente, ¿no? Y sí creo que ese acceso no debería ser precisamente para todos. Creo que el capitalismo nos lo pone en bandeja de plata a todo el mundo, pero no debería ser para todos. En ese sentido pienso que el hacer estas rememoranzas de los pueblos prehispánicos, antiguos, con sus tradiciones, pues digo, no puedo estar seguro, pero me parece que tenían ciertas tradiciones más verticales, ¿no? En esta modernidad que vivimos, si bien no todo mundo tiene acceso a pues sí, o sea, no todo el mundo tiene acceso al mismo tipo de consumo, relativamente podemos tener un consumo horizontal de sustancias, ¿no? Alguien quizá consumirá, no sé, la mona de guayaba, y otro consumirá pues una sustancia de diseño, ¿no? En ese sentido, pues el acceso se ha ampliado, pero sí creo que quizá en las culturas antiguas el acceso era reservado, ¿no? Para ciertas, pues no sé, castas, tribus, para los guerreros, para algunas personas. Y pues bueno, también creo que este tipo de acceso pues era para algo estático, para algo que podría ser con una utilidad, ¿no? Como una cierta cura de enfermedades, o sí cierto acceso a otras realidades, ¿no? Y pues nada más, pues por ahí decir que creo que también el capitalismo pues ahora con una nueva manera, ¿no? nos induce al uso de sustancias, pero para ser más productivos, ¿no? Porque ahora también pues se usa claro, para, sí. según que estar más enfocado, o sea, el punto sí creo que, como señala Arturo, pues termina siendo en algo de consumo, pero bueno, esa sería como la paradoja que yo encuentro, ¿no? O sea, creo que ahora el capitalismo también nos lleva al consumo de sustancias. Todo mundo en su mayor o menor grado tendrá acceso a ellos, pero sí creo que debería ser, y sí va a sonar muy conservador y panista, pero creo que sí debería ser un acceso conducido por alguien, ¿no? En este caso la figura, pues como ustedes dicen, quizá del chamán, el psiconauta, el experto, ¿no? Okay, pero pues, creo que... ¿Cómo? No, lo dijiste bien, en lugar de reservado, conducido, muy bien. Porque mira, estoy de acuerdo contigo perfectamente, pero creo que no es que antes de la Ilustración, o por lo menos en Occidente, las drogas no fueran para todos. Me parece que las sustancias, los dulces, siempre han sido para todos, pero es que eran administrados por personas cuyo índole no tenía que ver con los capitales. Entonces, pues sí, las drogas son para todos, pero no quiere decir que sean para todos siempre. Son administrados, ¿no?, de manera sacral, de manera médica, de manera pues conducida, como lo dijiste tú.
Esto me llevó a pensar mucho en el ritual, ¿no? En cómo todo ritual incluye una serie de procesos y una serie de preparaciones también, ¿no? Incluso pensar en estos rituales en la actualidad, como, no sé, el consumo de ayahuasca o las ceremonias que incluyen DMT o hongos psicodélicos que realmente están orientados como hacia el autodescubrimiento o hacia como más que el ocio o el entretenimiento, como el hacer un trabajo interno. Normalmente incluyen ciertas preparaciones y ciertas, pues como reconocimientos del terreno personal por parte de las personas que están a punto de someterse a esa experiencia, incluyen una dieta previa, incluyen una guía, o sea, creo que el papel de la guía también es súper importante y es donde vuelve a entrar la figura del chamán, y siguen estando presentes, es como estos rituales y que justamente lo que hacen es como conducir hacia que las drogas tengan, o los dulces, tengan un efecto en específico, ¿no? Y un efecto que justo no está mediado por ningún interés capitalista, sino que está mediado justo hacia la autoexploración, la búsqueda de otras posibilidades, la autosanación, todo este tipo de cosas que son pues de alguna manera contrarias a un ideal del capital, ¿no? Y justo creo que es ahí donde entra, más que el consumo esté limitado para cierto tipo de personas, pues más bien que el consumo esté mediado por una preparación que es necesaria, ¿no? Y por una guía que también es muy necesaria, que no nos podemos simplemente aventar. O sea que sí es posible, ¿no? Y que también la figura del psiconauta de pronto puede llegar a serlo porque no hay un camino establecido, porque esas guías ya no son tan comunes, porque no forman parte de las prácticas habituales de las comunidades o de las sociedades, ¿no? Y que entonces empiezan estas exploraciones que se vuelven muy individuales y que donde no hay una pauta, que pueden salir bien, pero también puede que salgan mal, ¿no? Y es ahí donde hace falta también, ¿no? Esa figura que busca orientarnos más allá de que busque un interés económico o alguna remuneración, sino pues también la posibilidad de entender al mundo y entendernos a nosotros como habitantes del mundo desde otras posibilidades o desde otras aperturas de la realidad, ¿no? Yo estaba pensando a lo mejor un poco en dos cosas. La primera, bueno, sin tratar de hablar jugando mucho el tema porque no era la intención, pero recordando el episodio pasado, la condición de la apropiación cultural que puede llegar a pasar con la cuestión del psiconauta, ¿no? Y a veces hasta los excesos que pueden llegar a tener ecológicos con la misma naturaleza, que bueno, eso sería como a manera de recopilación o de recuerdo del otro episodio. Y justamente a lo mejor poner en contraste esto que decía Arturo, el hecho de que no se ahondara a partir de la ilustración, como él lo señala, la cuestión de las drogas no implica que la gente dejara de usarlas, ¿no? Más bien dejaron de... Es más, ni siquiera estaban como que en el punto fuerte de la historia. Se relegó pues. O sea, sí, nunca estuvieron y ahora menos lo estaban. Creo que en esta perspectiva la línea, o sea, porque también ni siquiera en Deleusis no sabemos nada más de lo que pueden hacer los análisis contemporáneos, ¿no? No se puede saber bien qué es lo que estaban entregando. Se sospecha que entregaban algo, una sustancia que ayudaba a todas estas cosas. Pero bueno, se entiende la perspectiva de que era algo para el conocimiento trascendental. Ahora, el hecho de que no estuvieran sobre la mesa no implica que la gente pues, no las usara o que dijera, ay no, vamos a dejar de usarlas porque ya somos hombres ilustrados y no necesitamos de alcohol ni tabaco para ser felices. Pues no, obviamente no. La gente seguía usándolos, pero no tenía, más bien nunca tuvo, creo yo, como que ese marco teórico que pasa en el siglo XX, ¿no? De que empiezan a hablar, como decían, una fenomenología incluso de las drogas. Sin embargo, y creo que es uno de los contrastes que puede llegar a suceder en esta genealogía de la historia de las drogas, que es ver cómo, por ejemplo, yo estaba checando ahorita un texto
sobre la historia general de las drogas. Justamente antes de la Ilustración empiezan a hablar de los navegantes portugueses y cómo llegan a diferentes tierras para apropiarse un poco, no apropiarse digamos, sino llegan a conocer estas diferentes plantas o diferentes sustancias y las empiezan a utilizar de manera médica. Y es ahí, creo yo, cuando empieza a ver este contraste entre la medicina y la cuestión natural, ¿no? Los límites que tiene la ciencia, o por lo menos la ciencia médica, parecen estar en contraste con esta cuestión que a veces la gente se ve inclinada a eso, ¿no? De que usa las cosas naturales y si pruebas algo más natural en vez de la cosa química, creo que es ahí cuando la cuestión un poco más ancestral, si se quiere usar ese término, empieza a ganar terreno frente a lo preestablecido por la cuestión de las drogas, ¿no? Por esta cuestión del suministro mismo que los médicos dan, el chamán da, el chamán incluso como figura político-social, ¿no? De que el mismo Lévi-Strauss lo va a estar señalando, ¿no? Esa misma persona, esa misma figura que funge como regidor y que sirve para el desarrollo político, social en estas cosas, ¿no? Y estos contrastes que se ve, por ejemplo, yo pensaba un poco en esta cuestión de los viajeros portugueses que van, conocen diferentes plantas, diferentes sustancias, se las llevan a Portugal y empiezan a hacer tratados o empiezan a experimentar con ellas y a lo mejor que se empiezan a divulgar posteriormente y sirven incluso ya como una cuestión recreativa en algunos casos, supongo, pero que en su momento llega a fungir como la misma medicina, ¿no? Y el caso más certero, cercano que podemos llegar a tener es el de la misma cocaína, que pues en un inicio era recetado como una medicina, decía, ay, bueno, que creo que vi un fantasma, sí, creo que usted tiene histeria, inyéctese o aspire mucha cocaína y yo creo que con eso se le va a quitar. Y posteriormente pues termina siendo realmente uso lúdico y ya después limitado por el mismo Estado hasta quedarse como una droga, ¿no? Y que en un momento inicial se utilizaba de manera, digamos, en el pueblo prehispánico para ayudar para tener un poco más de fuerza, para tener todas estas cosas. Y no sé, más bien yo a lo que quería ver era como que los contrastes, cómo inician, cómo se desarrollan y cómo termina en esta dicotomía que parece ser entre la ciencia y el mismo uso lúdico. Bueno, la cocaína de los pueblos prehispánicos no era cocaína, la hoja de coca no es la misma cosa de la cocaína. Sí, porque ahí es también donde entra la parte de cómo la modernidad y la ciencia también han modificado incluso la forma en la cual se estructuran las drogas, ¿no? O sea, no es la misma la droga o las sustancias, los dulces que se utilizaban en el pasado que a lo que podemos acceder actualmente, ¿no? Es completamente distinto porque la mayoría de las drogas actualmente están sintetizadas y incluso la manera en la cual se sintetiza la cocaína ya no es la misma que como se sintetizaba hace 100 años, 80 años. Ahora la mayoría de las cosas que se pueden consumir en el mercado nacional pueden tener fentanilo, ¿no? Entonces es como, ay, súper de tía, ten mucho cuidado porque están poniéndole fentanilo a las cosas. Los dulces de 50 centavos. Y es lo cagado, dices, ¿cómo llegaron a hacer eso? O sea, ¿cómo llegaron a sintetizar lo de una planta a esa cosa? ¿Cómo llega? ¿A quién se le ocurrió hacer eso? Vaya. Es que según yo no es lo mismo la coca y el alcaloide de la planta que la cocaína. No, estoy pensando en otro tipo de sustancias, o sea, no propiamente coca, sino cómo a alguien se le ocurre, dice, me fue el Tornezuelo. Sí, ¿cómo pasa de eso a
bueno, vamos a quitarlo, vamos a sintetizarlo, vamos a convertirlo en una sustancia que no sabemos de qué es, para qué sirve, pero lo vamos a probar y resulta que es un alucinante o cualquier cosa, ¿no? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo es ese proceso de alguien que quiere? Así es la hacerlo? ciencia, carnal. Es puro asombro y maravilla. Pero habría que pensar que nuestra... Ahí, No, dale, Merino. dale. Bueno, que nuestra dale. ciencia está mediada por un montón de cuestiones de consumo y que justamente no tiene que ver con asombro ni con realmente con el buscar Claro. cosas, porque entonces buscaríamos quizá otros caminos, ¿no? Sino con cómo generar cosas cada vez más consumibles. Sí, Y entonces pensamos en una droga, ahí va otra vez tu tía con el fentanilo, pero pensamos en una sustancia como el fentanilo que es completamente adictiva y que justamente es tan adictiva que genera unos niveles de consumo muy altos, ¿no? En que las personas se vuelven muy dependientes de esa sustancia. No, por ejemplo, el opio. O sea, ¿a quién se le ocurrió decir, bueno, voy a fumarme esto que está saliendo? Pero no tienes que... Si lo pones Esa es así, curiosidad. Esa es curiosidad y no tiene que ver con la droga, porque entonces lo pones así. ¿Quién comió queso por primera vez? ¿Quién comió un ostión por primera vez? Eso es un asunto de curiosidad. O sea, imagínate... ¿De qué momento utilizas toda la ciencia para hacer eso? O bueno, en ese momento para... Ok. es ahí lo que como que quería ¿En apuntar, quién? ¿no? Porque, O sea, se me fue antes de que se vaya la idea. ¿Cómo creas algo como es el fentanilo para seguirte drogando? ¿Has escuchado la música electrónica, carnal? Vale, gracias, Oscar, perdóname. no, o sea, nada más decir que, bueno, pues la ciencia actúa observando y pues experimentando, ¿no? No, sí, hay todo un procedimiento y todo, ¿no? O sea, pues ya se había observado, digamos, precisamente como el uso de ciertas plantas, de ciertas sustancias, por precisamente, no sé, chamanes, algún guía o algo, y pues es donde los científicos dicen, a ver, pues vamos a ver qué contiene esto, vamos a estarlo analizando, y pues de ahí se han sacado las medicinas, ¿no? Básicamente muchas medicinas que tenemos actualmente pues siguen siendo, pues bueno, vienen de plantas, ¿no? Quería ponerlo un poco más para después. Creo que es un caso como de cruce entre la modernidad y la tradición, pero pues es el caso de una planta que se da en el sur y que se llama barbasco, y que pues es la precursora para la píldora anticonceptiva. O sea, de hecho esa se estudió porque ya se usaba, y pues o sea, es de las cosas que México le ha dado al mundo. La planta del barbasco fue la píldora anticonceptiva salió de los desarrollos que se hicieron aquí en México. O sea, ya se usaban, y yo creo que, o sea, ya lo usaban, ¿no? Las curanderas, como quieras llamarle, ¿no? No sé, y bueno, creo que parte de lo que hace la ciencia es pues probar la dosis, ver cómo y pues suministrarla, ¿no? Yo creo que si alguien te dijera, bueno, recétate estas plantitas, ahí 1 kilito, cómetelo, pues ya, pues igual no va a ser tan seguro, ¿no? Pero bueno, pues eso es algo que quería como apuntar, ¿no? Pero sí, o sea, sí, con mi ciencia no te metas. No, o sea, sí creo que hay un proceso, ¿no? Y lo que dices es, pues sí, claro, la curiosidad, pero ya que se había desarrollado todo un proceso, pues son capaces de estarle buscando y pues, darle algún uso nuevo, ¿no? En el caso del fentanilo, pues sí creo que ya todo también pues, puede traer una consecuencia, ¿no? Y pues sí, lleva en exceso, pues creo que ahí está lo del fentanilo, ¿no? Pero creo que la base sigue siendo pues las plantas y la naturaleza, ¿no? El cocotrail. Me quedé pensando en 2 cosas que están muy relacionadas. Número 1, como en que todo tiene que ver con narrativas, con que al final la manera en la cual se estructuran las historias o la manera en la cual se estructuran los discursos tiene mucho que ver, ¿no? Y eso me llevó a pensar mucho en la manera en la cual
dentro de la búsqueda científica, creo que se pierde mucho el elemento de lo mítico y de la posibilidad de explorar cosas que extiendan al sistema o a la controla de botones donde aprietas uno que te da una respuesta determinada, ¿no? Y entonces comenzamos a saber cómo funciona el uso de las drogas exactamente como de alguna manera estandarizadas, ¿no? Como si consumes esto te va a producir esto porque entonces es determinada enzima de tu cabeza que se está transformando y que entonces abre una posibilidad para que, no sé, alucines cosas, ¿no? Y dentro de esa como estructura completamente lineal de cómo funcionan las drogas, se pierde esta posibilidad de pensar que hay un elemento mítico de por medio, ¿no? Y como estos imaginarios mágicos, que por ejemplo en la lectura de la primera frase que hacía o la intro que leí de María Sabina, me llamó mucho la atención cómo ella se planteaba a sí misma como una intermediaria, ¿no? Como alguien que solo iba como de alguna manera reproduciendo este lenguaje que era como velado hacia ella, ¿no? Y creo que eso es muy interesante porque también abre la posibilidad de que haya algo más allá de sí misma que le está hablando y que hay otras posibilidades de realidad y de cosas y de espectros que están dentro de lo mágico o de lo mítico, que se salen por completo de este pensamiento racional en los cual todo está absolutamente dentro de nosotros mismos. Y entonces también las drogas son vistas como una posibilidad de que haya algo más que nos excede, ¿no? Y que no necesariamente tiene que tener una respuesta, ¿no? Y creo que también el de repente ya empezar a pensar todo esto como en una consola que es completamente automática, donde las respuestas se dan de manera como horizontal e inequívoca, pues sí altera esa parte, ¿no? Y quita como esa posibilidad en la cual también se entiende al mundo como pues un poco fuera de nosotros mismos. Sí, el mundo no como una cosa dada para mí, sino como algo multifactorial en lo cual yo estoy. No el mundo es lo ancho de mi espalda, sino yo pertenezco al mundo como un factor externo más en el mundo. Y a través del cual, pues, esos otros factores que existen aparte de mí también me pueden utilizar como un medio para comunicarse, ¿no? Y también puedo hablar con esas cosas. Sí. También soy capaz, a través de estas herramientas, de comunicarme con esas otras cosas que existen en el mundo y que son más allá de mí. Claro, pensaba con esto que contaban todos, pues sí, la historia de las drogas previo a la Ilustración como un camino más bien, pues más lindo y menos turbio como lo puede ser las drogas en la actualidad, en el siglo XXI, ¿no? Porque todavía entendemos esta cosa medio bonita, medio romántica, medio romantizada más bien, de la relación en los años 60 y 70 de los hippies con la droga, o la relación clínica de los médicos con las sustancias y las drogas a principios del siglo XX, o muy decimonónica, pero del Renacimiento, de la época medieval para atrás, antes de que comenzara la modernidad pura y dura, pues existen las doxografías que tenemos ahí sobre el uso de las drogas o la gente que se droga, ¿no? El güey que se murió porque vio que un burro se emborrachó y entonces se cagó de risa por ver al burro borracho hasta que se murió, o la que platicabas hace rato, ¿no? La internacionalmente famosa historia del baile de San Vito, considerada por los propios médicos como más bien una histeria colectiva, pero que comienza a partir supuestamente, o creemos o podemos reconstruir, por las drogas, ¿no? Una persona que es intoxicada por el cornezuelo del centeno, que es de donde luego se sintetiza el LSD, pues una persona que está medio cae y empieza a moverse como si fuera una corea muy involuntaria y lo va contagiando a las personas, y hay una suerte de histeria colectiva en donde pueblos enteros de Europa, de Alemania del Sur, mueren incluso personas por estar bailando durante días enteros, ¿no?
Pues estas doxografías que no muestran un lado terrible de las drogas, sino más bien gente que baila, gente que ríe, gente que va al templo de Eleusis y es curada o es iniciada, ¿no? Iniciada en la vida adulta, incluso iniciada, como hoy podremos pensar en México, en la quinceañera, ¿no? La quinceañera, que es la gran iniciación, el símbolo de iniciación de la época infantil a la época fértil y productiva de la mujer. Pues tenemos que los griegos que iban a Eleusis era para iniciarse en el camino de ser griego, no en el camino no de ser hombre, sino de volverse helenos en toda la extensión de la palabra, pero pues no era para cualquiera. Te podría llegar tu momento de ir a Eleusis siendo pequeño, siendo joven, siendo adulto, no restringido a una edad ni a un factor sociocultural. Entonces, por eso creo que hay una posibilidad extra de pensar a las drogas sí como el camino que siempre existió, la posibilidad recreativa, pero no solamente lo curativo, ¿no? Piensa cuántas cosas de cocina tenemos en cualquiera de nuestras casas que tomadas de manera golosa pueden provocar estados de conciencia alterado, ¿no? La nuez moscada. No puedes consumir nuez moscada porque te hace es vomitiva y esos vómitos están acompañados de flashazos alucinatorios. La nuez moscada que cualquiera de nosotros podemos tener en nuestra cocina. El orégano, que es la ruda, que es acá, todos tenemos en nuestra cocina una farmacopea impresionante con la cual nos podemos dar los razones. Lo que también es impresionante es como la cantidad de cosas a nuestro alrededor y de tan libre acceso que posibilitan el alterar los estados de conciencia, ¿no? Y cómo eso también en sí mismo representa una respuesta, ¿no? Si es tan fácil hacerlo, si es tan natural hacerlo, porque existen tantas mediaciones respecto a cierto tipo de alteraciones también, ¿no? Porque claro, ya lo mencionábamos en el episodio anterior, claro que consumimos un montón de cosas que nos alteran y que nuestro cuerpo todo el tiempo es un constante cambio de flujos, ¿no? Y que estos flujos pueden ser alterados a través de un montón de cosas distintas que ni siquiera son un consumo. Pero bueno, al final el azúcar, la cafeína, el alcohol, las plantas, todo lo que de alguna manera se introduce a través de nuestros sentidos genera que nuestra percepción de la realidad cambie, ¿no? Y entonces es como toda esta posibilidad que se abre y que de repente nos damos cuenta que está cerrada por un aparato estatal, que está cerrada por un aparato que nos ha dicho que sí podemos consumir y que no podemos consumir, y que también ese aparato en esa misma prohibición nos dice cuáles son las cosas a través de las cuales podemos alterar la conciencia y cuáles no. Entonces es como, ¿por qué no pensamos justo en, incluso creo que hasta la vainilla te pone loco, ¿sabes? O sea, un chingo de cosas que están hacia nuestro alrededor pueden transformar la manera en la cual percibimos el mundo, pueden embriagarnos, pueden hacernos sentir completamente distintas, y nunca hemos pensado en la posibilidad de que eso puede trastornar la manera en la que estamos en el mundo, ¿no? Sí, incluso hasta el picante también hay momentos como que muy alterados de la percepción. Eso lo viste en Los Simpsons. No, sí, fíjense que acá entre nos, luego iba con un amigo, íbamos y comíamos cosas picantes, y hubo un momento en el que estaba tan enchilado que creo que nos dijo, oye, creo que estoy alucinando un poco porque escucho medio raro. O sea, era también un estímulo del cuerpo, ¿no? Estaba defendiéndose de que lo estaban enchilando por todas partes. Wow. Pero sí hay un momento en el que, incluso a mí alguna vez me pasó, había un señor que vendía tortas muy picosas a la vuelta de mi casa. Yo nada más tenía o sea, yo iba llegando a la casa y me dijo un amigo, pero lo encontré, me dijo, vamos por una torta picosa. Digo, pero pues nada más traigo, costaban como 10 pesos, nada más traigo 10 pesos. No, sí, pues con eso la compramos. Yo iba tan enchilado, que hubo un momento en el que ya ni siquiera mi cuerpo necesitaba de agua o algo así para quitarse lo enchilado. Y yo iba así con las pupilas sumamente abiertas. Todo se veía color amarillo bonito y como si trajera
haga la iluminación del gallo para Asclepio para llegar a casa. O sea, sí, también es una alteración muy rara, pero que también pasa. Y como dice Arthur, ¿no? Con cosas que están ahí a la mano y que pues están de venta libre, como también lo señalabas, ¿no? El azúcar, el café, el tabaco, el mismo alcohol, el mismo chocolate también, que produce cierta sensación de alegría, la pequeña dosis de dopamina que va directo al cerebro y que te produce te produce un placer. Tal vez no te llegue a crear una alucin, pero pues por lo menos te da esa sensación de bienestar. Y cambia algo, ¿no? Al final de cuentas. Con lo que apuntaba Mari, con lo que apuntaba Adrián, me quedé pensando como si podría haber una concepción, pues, digamos, binaria en digamos, algo como clásico en la filosofía, que sería como idealista contra materialista de los dulces o de las sustancias, ¿no? Porque si bien con los ejemplos que han dado, pues podemos reconocer que diversos productos, diversas sustancias, pues afectan nuestro cuerpo, como el chocolate o la vainilla o lo que quieras. Me pareció peculiar el ejemplo de Adrián, y esto que digo de como esta concepción de como idealista o materialista. Podríamos decir que bueno, lo digo yo, que si tú crees que puede haber algo, esto que decía Mar, ¿no? Que puede haber algo más, que te puedas como conectar con otras cosas o así. Prácticamente, si tú sí crees eso, creo que podrías usar cualquier sustancia, cualquier elemento para lograr como esa conexión, ¿no? Y pienso en el ejemplo que da Adrián, de casi formar un culto con rituales y todo, en el que te metas un pasón de chiles y pues ahí entres al punto extático, ¿no? O sea, porque podríamos decir, bueno, o sea, el chile es algo tan tradicional y tan, pues tan prehispánico, que podríamos armar un culto ahí, ya me vi en un temazcal dándole chiles a todo, para pues hacer una super conexión, ¿no? Ahí más estimulante. Y, o sea, lo que voy es que si tienes una idea en la que puedes creer que hay algo más, además de la materia que somos, con cualquier sustancia te puedes conectar, ¿no? O sea, con cualquier sustancia puedes tratar de entrar a esos estados. Y por otra parte, que una concepción materialista podría decir que, bueno, o sea, ahora lo pienso así, ¿no? O sea, yo pienso que somos materia y que no hay nada más. Y podría decir, bueno, en ese sentido, la droga no iría conmigo, porque no quiero, pues, que mi materia se afecte, ¿no? Al grado de que pueda tener esas alucinaciones. No sé, es lo que me vino a la mente con lo que plantearon ellos dos. Sí, pues están los dos justamente, ¿no? Si quieres conectar, por ponerlo en palabras bonitas, cualquier cosa sería bueno, ¿no? Fíjate que yo hace algunos años, cuando era joven y andaba explorando los cultos y demás cosas, tuve la posibilidad de ir a justamente a un par de sesiones de meditación, y justamente todavía, o por lo menos desde esa perspectiva, todavía tenían la idea, o no sé, la concepción, la idea presente de que si tomabas mucho, un espíritu se apoderaba de tu cuerpo. Justamente como me enteré después, como era la concepción griega, ¿no? De que tenías que embriagarte para que Dionisos se... Los daimones, ¿no? Eso. Ajá, sí, para que los daimones estuvieran dentro de ti. Por un lado, por ejemplo, con los griegos, pues era una cosa como parte del rito, ¿no? Y por el otro lado era una cuestión negativa, porque estaban un poco en contra de las mismas sustancias. Ellos mismos decían, bueno, si quieres a lo mejor llegar a alucinar o ver cosas o ver colores, pues la mejor forma de hacerlo es a través de la meditación. Todo lo que puedas usar con sustancias, lo puedes ver de manera personal, creando, si quieres, estando en otro plano, etcétera. Pero había estas concepciones
todavía, ahora sí ancestrales, que estaban muy presentes dentro de una perspectiva todavía muy contemporánea. Y eso pues tendrá 20 años que yo fui, 20, 22 años que fui, que estuvo como que súper cagado, porque ya cuando entro a Filos y que empiezo a conocer la cuestión de la tradición filosófica religiosa griega, pues mantiene todavía esta línea del uso de las sustancias para acceder, para que una divinidad o los demonios, estas cosas, entren a tu cuerpo, ¿no? Y que sean parte de, y que tú al mismo tiempo lo puedas seguir viviendo. Y estaba súper interesante ver estas dos posturas contrarias, evidentemente, pero que mantenían una misma línea ahí bastante simpática. Creo que en esta parte también como de pensar en si somos, como por ejemplo, materia, ¿no? Me hace mucho pensar en el tema de reconocer que al final de cuentas somos cuerpo, y que si somos cuerpo, pues sí estamos conformados por esta materia que nos da forma, pero al final esta materia es la que es capaz de sentir todo lo que nos ocupa, y la que es capaz justo de traducir esos mensajes de si hay o no algo allá afuera, ¿no? Este elemento místico al final también tiene que pasar y tiene que atravesar al cuerpo, ¿no? Y justamente en ese pasar y en ese atravesar, en la manera en la cual se puede alterar o se puede modificar la manera en la cual se dan estas percepciones, pues sí puede ser a través del uso de cualquier sustancia, ¿no? Hay ciertas sustancias y ciertas cosas que podemos considerar más como una droga, que también habría que pensar cómo se dan esas categorías y de dónde vienen esas categorías, y que podría ser tal vez por la manera en la cual sí abren muchísimo más una puerta a que la percepción sea completamente distinta a cómo entendemos la realidad desde quizá la sobriedad, ¿no? Pero bueno, también es otro tema, porque ¿qué es estar sobrios, no? Estamos sobrios si ya nos encafeinamos, si ya nos enazucaramos, si ya consumimos un chingo de celular, pues quién sabe. Entonces, o sea, como en estos contrastes, me hace pensar mucho en también por qué retomar la parte de los pueblos originarios y de las tradiciones más ancestrales, que nos han hablado de las alteraciones de conciencia y de las búsquedas de la realidad, de lo que somos nosotros mismos, y de la realidad y de la construcción también de lo que es la realidad que habitamos a través del consumo de drogas, ¿no? Y o de cualquier tipo de alterador de sustancia alteradora de conciencia. Pero creo que, por ejemplo, tratar de volver a esa ancestralidad desde el ahora quizá es una práctica un poco pues anacrónica de alguna manera, ¿no? Somos sujetos del ahora que no pueden como tal retomar esas prácticas al 100% porque habitamos un mundo distinto por completo, ¿no? Porque hay otras ideas que están en nuestros imaginarios, porque ahora entendemos de otra forma el cuerpo, porque ahora entendemos de otra manera el espacio natural que habitamos, pero creo que justamente ahí hay una clave muy bonita, que es como el voltear a ver al pasado no quiere decir que voy a intentar reproducir como tal el pasado, sino ver que de ahí hay un montón de herramientas que funcionaban, que había un montón de medios a través de los cuales podían contactar con otras formas de ser y de estar en el mundo, que podrían funcionar en el ahora también, ¿no? Y que hay que buscar esas nuevas formas de imaginar cómo funcionan, ¿no? O sea, como hacer esta mirada hacia atrás para ver cómo también se puede aplicar desde el presente, sin olvidarnos que justamente estamos en un presente distinto, ¿no? Y que hay que adecuarnos y buscar y poner estos temas sobre la mesa justo para buscar otras formas de ser, otras formas de estar, que se antepongan ante estos discursos que nos están cooptando de un montón de sentidos, ¿no? Y que por eso tal vez en estos episodios sobre las drogas para mí ha sido tan importante sacar a colación el tema del cuerpo, por ejemplo, porque creo que también el tema de pensar en cómo alteramos al cuerpo es también buscar una manera de retomar el control cuando se utilizan de una manera consciente este tipo de sustancias, que no solo tienen que ser justo la cocaína, el LSD, los hongos, o sea, esto que hemos catalogado como droga como tal, sino también ser consciente de todos nuestros consumos, ¿no? Incluso lo que decía Ardi, incluso cómo el chile puede alterar
nuestra manera en la cual percibimos los colores, cómo se alteran los sentidos de distintas maneras y que justamente esas alteraciones nos pueden llevar a recuperar justamente el territorio del cuerpo. Sí, justo con todo esto que decías pensaba en Darwin. Imagínate que somos animales, por este anacronismo que pintabas, ¿no? Muy bonito. Somos animales que de pronto renunciamos a nuestra animalidad y empezamos a construir un montón de cosas desde la renuncia a nuestra animalidad. Y de pronto llega Darwin y dice, no, chavos, somos animales. ¿Cómo vuelves a ser animal? ¿Cómo vuelves a ser animal cuando tienes aviones y barcos? Es difícil, sería el anacronismo de caer en, pues claro que somos animales, pero eso no implica que vamos a volver a ser animales, ¿no? Somos animales condenados a vivir fuera de la animalidad, porque y ahora hemos renunciado. Pasa lo mismo acá. ¿Cómo buscamos esa animalidad desde el mundo en el cual estamos ahora parados, ¿no? Muy bonitas palabras que acabas de decir, pues no sé si quieren con esto, este hermoso speech que acabas de dar, ir aventurándonos hacia el final. Oscar, Adrián Ardilla, algo más que tengan que... No sé, no, hay mucho, pero... Sí, la verdad es que como más bien se va saliendo. Y le hemos oído al tema escabroso del infierno que puede hacer las drogas, porque también, pues creo que más sabemos, ¿no? Del infierno que pueden ser las drogas. Cuando vas a una clase, lo que te van a hablar es del infierno que van a ser las drogas y no de otras posibilidades a las drogas como un conjuro histórico, como un conjuro médico, como un conjuro que ha estado al lado de nosotros, como un vecino que en los últimos años hemos decidido negar y que sin embargo forma parte de nuestra vecindad, ¿no? El vecino que está al lado de nosotros. Y entonces es eso, ¿no? Como la clasecita, vas a hablar de sexo, pues bueno, ¿qué es lo mejor que puedes hablar de sexo? Que te va a dar gonorrea, que te va a dar chancro y que te vas a embarazar. Entonces, ese otro vecino pasa lo mismo con las drogas. Lo que vas a hablar de las drogas es del infierno que van a ser las drogas para ti y no de la posibilidad médica, de la posibilidad histórica, ¿no? Porque hablar de drogas no implica que las vayas a consumir, hablar de drogas implica que puedes ver que existen otras posibilidades como la penicilina y como puedes no andar en carro y puedes andar en bicicleta. Pues sí, también bajo la idea de que pues la mayor parte de los estudios farmacobiológicos o como quieran llamarlos, pues también ha sido para la ayuda a pacientes psiquiátricos o para pacientes que tienen cualquier padecimiento. Para gente que de por sí ya vamos a relegar. Ajá. Y creo que en este caso, más allá de huir, como en el sentido negativo de la palabra, de decir le estamos dando la vuelta porque de alguna manera no lo queremos tocar, creo que también es una elección consciente de justamente voltear a ver este otro lado, que no necesariamente te estoy diciendo que así tiene que ser las cosas y que ese mundo oscuro no existe, pero creo que los proyectos de Vive Sin Drogas ya nos han dicho lo suficiente respecto a eso, ¿no? Ya entendimos que... Las noticias, o sea, las noticias, prendes la noticia y te pinta la realidad terrible de las drogas, los muertos, los desaparecidos, los pozoleados, las madres buscadoras, toda esa es la realidad terrible de las drogas que todos sabemos. Pero luego te das cuenta que la mayoría de los consumos que hacemos también tienen esa realidad escabrosa de por medio. Sin embargo, también es otra vez la cuestión de narrativas, ¿no? Es decir, así te voy a plantear esta idea porque nos conviene mucho más que consideres que es un tema vedado a que consideres que es una posibilidad, más que el decir lo tienes que consumir. Es nada más el decir está esta puerta abierta de que existen los caminos a través de los cuales puedes conocerte más a ti, más a tu cuerpo, más a tu entorno, más al mundo en el que vives, a través de justamente escoger este camino en el cual se abren otras puertas de la percepción, ¿no? Como estas posibilidades de existir más allá de lo que nos han pintado como una realidad. Y bueno, pues ¿qué te parece, Oscar, si para cerrar nos cuentas tú un poquito de qué va este título de este episodio, Fear and Loathing en el gallo? Bueno, yo quería
tengo aquí varias cosas que no he podido comentar, pero Date sí, tu bueno, programa. pues esta es la segunda parte, como dijimos, y estamos Más que viendo, pregunta, pues, tengo un comentario, dice Oscar. más que una pregunta, tengo un comentario, sí, justo. Pero bueno, ya, después de lo que dice Arturo, este es el segundo episodio de Fear and Loathing El Gallo. La idea, pues, fue hablar de las sustancias prohibidas, comúnmente llamadas drogas. Ya en el primer episodio se trató acerca de la visión, pues, más contemporánea, ¿no? En este segundo, pues, la idea era tener una aproximación a, pues, bueno, al uso de estas sustancias desde, digamos, tradiciones milenarias, tradiciones antiguas, desde otras perspectivas más rituales, más, pues, conduciendo al éxtasis, al rito, a la sanación. Es lo que hemos tratado de llegar a ello. Creo que, pues, bueno, es que siempre la conversación se pone interesante y pues terminamos quizá no llegando algunas veces a ciertas partes que queríamos tocar, ¿no? En mi caso, yo lo que quería mencionar, voy a decirlo ya más rápido, pero de un libro que se llama Tratado de las Supersticiones y Costumbres Gentílicas que hoy viven entre los indios naturales desde Nueva España. Es un tratado de Hernando Ruiz de Alarcón, que, bueno, una doctora que se llama María Elena de la Garza Sánchez publica y le da una forma más presente en el lenguaje. Viene en el capítulo sexto de la superstición del Ololiuqui. Y dice: el llamado Ololiuqui es una semilla como lentejas o hieros, la cual bebida priva del juicio, y es de maravillar la fe que estos desdichados naturales tienen con esta semilla, pues bebiendo, como a oráculo la consultan, para todas cuantas cosas desean saber la causa de las enfermedades, porque casi cuantos entre ellos están éticos, tísicos, con cámaras o con cualquier otra enfermedad de las prolijas, luego lo atribuyen a hechizo, y para salir de esta duda y semejantes, como de cosas hurtadas y de los agresores, consultan esta semilla por medio de uno de sus embusteros médicos, que alguno de ellos tiene por oficio beber esta semilla para semejantes consultas, y el tal médico se llama Paine. Pues obviamente esta visión, pues, es desde un fraile que viene a hacer una expedición. Desde la colonialidad del saber. Sí, es totalmente de la colonialidad del saber, ¿no? Sí, totalmente, tú lo dices con palabras más bonitas. ¿Cuál es la semilla de la que hablan? Le llaman aquí Ololiuqui. Luego más adelante, Ololiuqui, sin H la primera, Olo, L-I-U-H-Q-U-I, que bueno, ya sería una escritura, pues, digamos, no sé si decirlo castellana, pero pues más cerca de lo que entendemos nosotros como el castellano o español, ¿no? Luego lo menciona también como el peyote. Y bueno, quería mencionar en cuanto a la ficción, Bernardo Esquinca, un escritor mexicano, publicó hace unos años el libro de los dioses, donde tiene un cuento que se llama los Golden Boys. Y pues es un cuento precisamente acerca de los hongos del reino fungi, y que bueno, él se especializa en cuentos de terror y de misterio. Y pues bueno, quisiera leerles un par de fragmentos, un fragmento nada más, algo más corto. Dice: nadie sabe a ciencia cierta de dónde provienen los hongos. No forman parte del reino animal ni de las plantas, tienen el suyo propio, el fungi. Se reproducen mediante esporas, unas semillas microscópicas que pueden viajar cientos de kilómetros en el aire o en el agua, soportando las condiciones más adversas. Esto les ha permitido multiplicarse con eficiencia y colonizar nuevos territorios. Además, pueden desarrollarse en el bosque o en la ciudad, sobre cualquier superficie, árbol, animal o humano. Hay aproximadamente 80,000 especies en todo el mundo. En la facultad, Aldo les llamaba invasores. Después, cuando comenzó a ingerir las variedades enteógenas, cambió el mote a maestros. Sin duda, son ambas cosas, lo cual los convierte en organismos tan peculiares como inquietantes. Aldo afirmaba, combinando las teorías de distintos expertos,
que la relación entre los homínidos y los hongos alucinógenos había despertado la autoconciencia de nuestros ancestros. Propiamente un salto evolutivo donde el lenguaje y el pensamiento místico fueron posibles. Había suficiente evidencia sobre esta simbiosis, tanto en las cavernas que habitaron como en el arte que produjeron. Muchas culturas aborígenes en diversas partes del mundo, puntualizaba Aldo, aún practicaban este culto ancestral a los hongos mágicos, a los que siempre se había considerado como dioses. Nuestros antepasados vivían en armonía con la naturaleza, me explicaba Aldo en la facultad, mientras bebía café de manera compulsiva. Se consideraban parte integral del mundo que los rodeaba. No hacían la guerra ni saqueaban. Tomaban respetuosamente lo que necesitaban del entorno. Los hongos alucinógenos les ayudaban a conectarse con una sacralidad que hoy se ha perdido por completo. Sé que es cierto porque lo experimenté. Aldo fue mi guía. Sin embargo, ahora que estoy en el sótano de su casa, buscando la manera de traerlo de regreso de su viaje, debo decir, porque también lo viví, que además existe un lado oscuro del hongo, un abismo al que uno no debe asomarse jamás. Y bueno, pues ya, lo dejaré con eso. La verdad que el cuento está chido. Sí, muchas veces pues el acercamiento es justo desde el miedo, ¿no? Pero de acuerdo con Mar, yo quisiera ver un gobierno que hable de las sustancias, de las dos cosas, ¿no? De la parte luminosa que se buscan y no solo de la parte oscura que pueden provocar, ¿no? Pero obviamente vivimos en una cultura del miedo, en la que, pues bueno, también es más rentable hablar de eso, ¿no? Y no solo creo que, pues, también puede ser rentable, pero es un poco más complicado que todo el mundo lo acepte, pero pues bueno, estoy de acuerdo. Igual, como dicen en el disclaimer, no hago apología de las sustancias, que cada quien se ve como quiera. Igual yo no soy consumidor, pero no estoy en contra de ello, ¿no? Pues ahora sí que cada quien es libre de darse, ahora sí que date como magnate, como dicen. ¡Viva la libertad, carajo! Yo sí le digo a nuestros Aldo, queridos gallos escuchas que se den en la libertad de darse como quieran, pero que siempre se den con responsabilidad. Y qué bonita puerta se abre también con esos fragmentos que acabas de leer, la verdad. Pues creo que con eso nos hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Muchísimas gracias por acompañarnos en esto, lo que parece ya casi ser el cierre de la temporada. Y pues nada, nos vemos en el último episodio que sale dentro de unas cuantas semanitas. 2 semanas. 2 semanas para cuando salga este episodio. Así que... Fíjate que, a ver, ¿cómo está el Candelario? A ver, señor productor, vea que hay las cámaras. Ahí los vemos para la fiesta del gallo, Pues justo ¿no? Pintadas o pomadas o un día antes de la comidas, fiesta del bebidas. gallo sale el último episodio. Ahí está, entonces todavía nos alcanzan a ver. Nos ven en el último episodio y luego ya en la fiesta del gallo nos increpan. Pues no olviden, por favor, darle like, compartir a sus mejores amigos, a sus peores enemigos. Síganos en nuestras redes sociales, Hágase conéctese Patreon. a nuestro Patreon, manténganos, por favor, vaya a la fiesta del gallo y por supuesto que no olvide platos. ¿Qué le debemos a gallos? Y tenemos un gallo así. Bye. Aquí termina Un Gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio.